pues el día de hoy les traigo un video visitando el puente de Brooklyn. Les voy a platicar un poco de la estructura. Ahorita aquí en Nueva York es verano y hace demasiado calor. Me sofoco mucho, hay mucha gente. Hoy es sábado y pues me quité ahorita el cubrebocas porque estoy un poco alejada de la gente, pero van a ver más videos donde estoy caminando y pues lo llevo puesto. Ahorita solamente es pues para darles la introducción de mi vida. Esta vez visitamos el puente de Brooklyn y para empezar desde Manhattan conviene bajar en Brooklyn Bridge, City Hall, líneas 4, 5 y 6 o Chambers Street, J y Z. Ahora bien, si tú quieres empezar desde Brooklyn, debes bajar en High Street, Brooklyn Bridge con las líneas A o C, o algo más lejos se encuentra la estación de Clark Street, líneas 2 y 3. Otra parada al norte puedes bajar en York Street en la línea F. Todas estas implican de 10 a 15 minutos de camino hasta los accesos peatonales del puente, solamente desde Brooklyn. Comenzando el puente vas a empezar a caminar y puedes ver infinidad de puestos donde puedes encontrar cualquier souvenir para ti o para tu familia, amigos, desde $1. Puedes encontrar llaveros, tequileros, gorras, playeras, fotografías icónicas de la ciudad. Incluso aquí te puedes encontrar las famosas placas de los autos de Nueva York, pero en souvenir. El puente de Brooklyn tiene 5.989 pies de largo. Los pasajeros de Nueva York se apresuran a ir al trabajo y pasan aproximadamente 25 minutos cruzando el puente. Tú te preguntarás por qué es tan reconocido, y pues este puente alcanzó gran fama mundial de forma inmediata, pues se trataba del primer suspendido mediante cables de acero. Además, durante 20 años fue el puente colgante más largo del planeta con 1.825 metros de longitud, el cual mide 85 pies de ancho o 26 metros. El puente de Brooklyn es un símbolo histórico de Nueva York y una parte fundamental de la ciudad, ya que cruza el East River conectando Manhattan y Brooklyn. ¿Y alguna vez tú te has preguntado quién tuvo la idea de hacer este puente? Pues sí, fue John Augustus Roebling. Él, tras varios años trabajando en el proyecto y buscando quién lo financiara, el 3 de enero de 1870 comenzó la construcción del puente, que no terminaría hasta el 24 de mayo de 1883. Y es que a él le costó 17 años tratar de llevar a cabo su proyecto, y Roebling murió 5 días después de que se aprobara. Al parecer, un ferry le aplastó un pie y pese a que le amputaron el miembro, murió al poco tiempo por contraer el tétano. Por lo sucedido, su hijo Washington se tuvo que hacer cargo del proyecto y poco después de empezar la construcción sufrió los efectos del síndrome de descompresión y quedó postrado en cama. Un dato que tal vez no conocían es que el Manhattan Bridge, que es este puente que estoy señalando, también es uno de los más conocidos y une Manhattan y Brooklyn. Bueno, y después de que Washington quedara en cama, su esposa Emily le ayudó durante los siguientes 11 años en la supervisión de las obras, llegándose a convertir en una experta. Las obras desde su inicio fueron muy duras. Se utilizaron 600 obreros inmigrantes que tuvieron que trabajar en condiciones miserables y peligrosas. Para la excavación del terreno por debajo del río, donde se construían arcones neumáticos, se utilizó dinamita. Hubo continuos accidentes y el aeroembolismo, enfermedad que ocasionaba por los cambios de presión en el agua, provocó la muerte de aproximadamente 27 obreros. En la actualidad, el puente cuenta con 2 niveles, el inferior con 2 calzadas de 3 carriles cada una por la que circulan a diario más de 145,000 vehículos. El nivel superior es para pase peatonal y carril de bici. El primer día de la apertura pasaron por él 1.800 vehículos y 150,000 personas. Emily Roebling fue la primera en cruzarlo. Poco después de su inauguración, en el Memorial Day de 1883,
Existen muchas teorías y muchas versiones, pero algunas de ellas es que a una mujer se le quedó enganchado el tacón entre los tablones del piso peatonal y esta empezó a gritar y provocó que la gente a su alrededor pensara que el puente estaba a punto de desplomarse. Esto hizo que entrara pánico en la gente. Según los datos, 12 personas murieron pisoteadas en las escaleras, mientras que muchas otras resultaron heridas. La desconfianza hacia la resistencia del puente quedó superada un año después de que el empresario circense Barnum desafió el puente junto con una manada de 21 elefantes. Así Jumbo, en 1884, un elefante de 7 toneladas y sus 20 amigos dejaron su carpa de circo y fueron a dar un paseo desde Brooklyn hasta Manhattan. Gracias a este increíble desfile la gente quedó encantada y ya no tuvo miedo de volver a pasar el puente. Algo muy curioso, o al menos las veces que yo he ido, es que me encuentro a novios haciéndose sesiones de fotos. Dime quién no querría una foto de recuerdo en este increíble puente. Terminando el puente te vas a encontrar algo muy curioso, ya que en el suelo están los nombres de los lugares y la distancia a la que te encuentras de ellos. Como por ejemplo aquí dice Brooklyn Bridge Park aproximadamente a 450 metros. El Downtown de Brooklyn a 520 metros. Al principio decía Dumbo a 198 metros. Vinegar Hill a 662 metros. El puente se llamó originalmente New York and Brooklyn Bridge. Hasta 1915 recibió su nombre actual, Brooklyn Bridge. Hoy cruzar el puente es gratis, pero hasta 1911 existió un peaje de 1 centavo para cruzar a pie, 5 centavos en caballo y 10 en carruaje. Antes de terminar el puente nos desviamos un poco para ir a Dumbo. ¿Y te lo preguntas igual que yo por qué se llama Dumbo? Pues significa Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Y este se refiere a la ubicación del barrio justo debajo del puente de Manhattan. Es un barrio del distrito de Brooklyn en Nueva York. Estoy más que segura que querrán sacar la icónica foto de Dumbo, esa que encuadra perfectamente el puente de Manhattan, entre los clásicos edificios industriales de ladrillos rojos del barrio. Para eso deben llegar al cruce de Washington Street y Water Street. Este parque es un gran mirador de Manhattan, pero también tiene otras experiencias encantadoras. El James Carousel es un antiguo tío vivo protegido por un pabellón de vidrio, lo que permite cabalgar sus caballitos todo el año, el cual tiene un increíble precio único de $2. También puedes entrar a los Empire Stores, un reciente centro comercial ubicado en el interior del edificio, construido a finales de 1800, en el cual hay tiendas, oficinas y restaurantes. Te aseguro que si vas tendrás un increíble panorama y podrás tener fotos increíbles. No te vas a arrepentir si cruzas el puente de noche, ya que tendrás la vista de Manhattan con todos los edificios y las luces prendidas. Crucé todo el puente, estuve por Dumbo y ahora lo voy a cruzar de regreso. El paso peatonal puede ser peligroso, ya que tienes que ir atento que no vayas en el carril de las bicicletas, ya que puedes ser arrollado por alguno de estos ciclistas, ya que estos llevan o suelen tener una velocidad considerable, ya que llevan prisa. E incluso algunos me tocó ver que suelen ser groseros y te empiezan a decir de cosas. Así que presta mucha atención y no los hagas enojar. ¿Y tú no te preguntas el por qué se tuvo que construir? Esto fue para evitar problemas que se ocasionaban al cruzar en barco cuando el río estaba congelado. En esa época Brooklyn y Manhattan aún eran ciudades independientes. Espero te haya gustado mi video, le des like, te suscribas y no te pierdas el próximo. Bye bye.